Adelante, Karina Sosa. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Karina? Buenas tardes. No, y lo que pasa que es el Zoom de uso masivo y la cámara como que enfoca toda la sala, por eso estoy un Sí, poco la verdad lejos. que lejos, casi. Pero Quedaba chiquitita. me escuchás bien, No tan bien, con medio eco como gritando, pero bueno. no me escuchás ahí. Bastante bien, no lo Bueno, mejor. a ver Bueno, ahí, Karina, a ver. ahí no me escuchás bien. Ahí mejor, sí, Sí, notable, ahí el notable. micrófono acá. Ahora sí se escucha bien, bien, bien. Bueno, Karina, bueno. yo te había llamado varias veces por el tema de concretamente la firma, pero tengo que pedirte una reflexión sobre hechos que han acontecido, que afectan a todo el pueblo uruguayo, más que nada a los trabajadores, indudablemente, que tiene Bueno, que un ver poco. con los anuncios, los temas de presidencia de la República y sus alrededores. Sí, es una situación que como uruguayos y uruguayas tenemos que lamentar porque honestamente venimos siendo víctimas de políticas que se están poniendo en marcha que nos están perjudicando. Y cuando la historia te da la razón, lamentablemente tenemos que reflexionar. ¿Tú recuerdas las primeras entrevistas que hemos tenido nosotros, que fue incluso antes de que se votaba la reforma de seguridad social? Que desde acá planteábamos que en plena campaña electoral el propio presidente de la República hablaba de no aumentarle la edad de jubilación a quienes ya estuviéramos trabajando y eso no se cumplió. También él habló del bolsillo de Juan Pueblo y lo está utilizando a diestra y siniestra. También se habló de un montón de cuestiones que hoy no vemos el resultado. Sin embargo, y en contrapartida, vemos que han llevado adelante políticas de recorte y de ajuste con toda impunidad, ¿verdad? Porque bien lo decía recién Fossati allí, que se manejan de una manera muy particular, ¿no? Porque hay cosas que son indefendibles y uno carece de, a veces de la capacidad de asombro, porque ya la hemos perdido a la capacidad de asombro, porque la lectura que se le da a este tema del pasaporte y que tenían que dárselo sí o sí, yo quisiera saber si yo mañana viajo a Brasil con la cédula y no tengo pasaporte, si tengo un problema porque un familiar está necesitándome por un problema de un accidente y tengo que viajar a Europa, ¿el gobierno uruguayo en 24 horas me lo manda el pasaporte a mí a Brasil como ciudadana común y corriente? Esa es una de las preguntas que me hago. Si tan velozmente me resuelven el problema, porque yo también soy ciudadana uruguaya y no tengo antecedentes penales y no los tuve. Entonces, claramente lo que decía este muchacho antes que hablaba antes que me dieras la palabra, Leonardo Fossati. Leonardo, iba a decir Leonardo, pero temí equivocarme. Es cierto que la gente descree de la política por cosas como estas. Y por eso mismo nos embarcamos en un plebiscito, porque cuando tú no tienes garantías desde el sistema político, lo que tienes que tratar de hacer es aunar fuerzas con la clase trabajadora y llevar adelante alguna iniciativa que cambie en algo aquel relato que se enmarcaba en el 2019 de mejorar la calidad de vida de uruguayos y uruguayas y que la pandemia sirvió para desvirtuar toda esta situación y decir que no se podían cumplir con determinadas cosas, eh, producto de, producto de la pandemia, ¿verdad? Y nosotros no lo vemos así, no lo vemos de ninguna manera así. Vimos que la oportunidad que generó esta inestabilidad social con gente en el seguro de paro, con gente que es despedida, con la venta de Casa de Galicia, con la compra automática de Casa de Galicia con un préstamo del Banco República, que es una empresa pública también. Vemos como que ya había un plan formulado al respecto de muchas cosas y no entendemos mucho a veces por qué se empeña el 90% más pobre de la población en defender al 1% más poderoso y rico del país. Porque estamos hablando de un país que en 20 años el Producto Bruto Interno creció 3 veces.
Sin embargo, el ingreso de los trabajadores sigue disminuyendo. Entonces, en un contexto donde mucha gente está pasando mal y unos pocos la pasan bien y encima tienen la caradurez de salir a la prensa a plantear como que están haciendo todo bien y que dan la cara y que son un gobierno que vino para cambiar las cosas, sí las cambiaron, pero para mal, porque voluntad política para cambiar las cosas bien no hubo. Sin embargo, tenemos que retrotraernos al momento en el que asume este gobierno y decir que el Banco de Previsión Social tardó más de 4 meses en establecer su directorio. ¿Por qué? Porque no estaban preparados y lo siguen demostrando a diario. No había una preparación y una formación ni técnica ni política al respecto, porque si no las cosas no estarían funcionando tan mal. De hecho, la gente que hoy se quiere jubilar tiene que esperar 4 o 5 meses para que la atiendan porque las agendas están para febrero, marzo, abril del año que viene en algunos lugares. Lo que se hizo fue repartir el atraso en todo el país, A mí generando... me dieron fecha para el 5 de febrero. Bueno, viste, todo lo que yo digo tiene un argumento sólido. Siempre que he hablado en tu programa he dicho cosas que en la realidad se constatan. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo como representantes del pueblo y hablar con la verdad? Porque seguramente la verdad sea algo que no genere capacidad de juntar votos a la hora de las próximas elecciones. Estimo que viene por ahí la cosa. A la gente se le habla con la verdad y cuando no se puede cumplir con una promesa electoral, no se culpa a otros de lo que uno prometió sin haber estudiado el tema. Porque esto que te hablaba de cambiar las jubilaciones y pensiones y hacer trabajar 5 años más a la gente, sin proponer ningún incentivo para que se trabaje más tiempo, lo que indica es que se está priorizando la ganancia de los que tienen el poder político y económico a costo del sacrificio de la gente de todos los días levantarse a las 5, las 6, las 7 de la mañana, sea la hora que entren a trabajar, para tener parado el país. Hablaba este compañero también del Ministerio de Desarrollo Social. Ha brillado por su ausencia. Es más, el Banco de Previsión Social en algunas sucursales tiene ventanilla única donde los funcionarios del BPS atienden los trámites del MIDES. Entonces, ¿cuáles fueron las mejoras que introdujeron en términos reales de políticas públicas? Nosotros vemos deterioro y lo que vemos, sí, nos acusan al movimiento sindical de hacer populismo con esta papeleta de plebiscito por decir que las jubilaciones de 17.000 pesos tienen que ser de 21.107 como el salario mínimo nacional. ¿Por qué nos acusan de populismo? Si 17.000 pesos no le alcanzan para vivir a nadie, 21.000 tampoco. Pero sería un reconocimiento a aquella gente que la está pasando muy mal y la ha pasado muy mal durante todo este tiempo. Han venido perdiendo poder de compra los jubilados y pensionistas en este país. Y lo que te muestran en la televisión son propagandas que valen millones de pesos el minuto en los canales centrales que te muestran lo bueno de la reforma. ¿Y qué es lo que te marcan como bueno? Que ahora se puede trabajar jubilado. Yo si me jubilo es porque no quiero trabajar más, porque ya le di al país mi fuerza de trabajo durante determinado tiempo. No pueden venir a decirme ahora que me van a correr el arco cuando estoy por hacer el gol. Y nos tratan de populistas. También nos han tratado de poco serios, de ignorantes, por proponer que se eliminen las AFAPs. Esto también lo hemos hablado en tu programa muchas veces. ¿Por qué? Nada más que porque las AFAP son el negocio de la banca privada y el trabajador no ve reflejado después en su jubilación ese ahorro previo que ha hecho. Entonces, ¿por qué insistir en algo que no le dio resultado al pueblo? Y profundizar las ganancias y consolidarlas de estas AFAP que te estoy mencionando, aunque tengamos una que sea de capitales públicos, todos sabemos que República AFAP orbita dentro del marco de la regulación privada, porque es una sociedad anónima como cualquier otra. La diferencia es que tiene capitales públicos. Pero nadie dice que de mi ahorro jubilatorio, la AFAP se queda entre el 18 y el 22%
para su financiamiento y para cobrarme a mí un seguro de vida, porque si yo me muero, lo pueden absorber al gasto con ese seguro de vida. La gente mira sus estados de cuenta, sabe que esto es así. También nos dicen que marcar 60 años de edad en la Constitución es algo muy de encorsetar un derecho fundamental, un derecho humano. Y para nosotros no es así, porque el que quiera trabajar más allá de los 60 años puede hacerlo. Y quien se pueda retirar antes por concepto de servicios bonificados también puede hacerlo. El problema es que generar esa brecha entre adultos mayores y niños diciendo que nosotros estamos priorizando a los viejos por sobre los niños que están con inseguridad alimentaria, es decir, por lo menos que somos terroristas de las niñeces y las infancias. Sin embargo, no se planteó nunca una política pública dirigida hacia la primera infancia o la adolescencia que hiciera repuntar la educación, por ejemplo. Por el contrario, lo que se hizo fue una reforma educativa que minimiza a la mínima expresión, valga la redundancia, la calidad de la educación de este país. Y recorta horas docentes, y recorta salario que puede estar circulando en el mercado interno. Y este gobierno tampoco interviene, o recién lo hizo con mínimas modificaciones, el hecho de que la gente cruce la frontera y se traiga el pedido de la Argentina. ¿Cuándo van a tomar medidas para que los comerciantes de la zona no tengan que cerrar sus puertas? La gente está pasando muy mal y realmente no es algo que lo digamos con exageración, lo estamos diciendo con certeza, porque quienes vivimos en el interior vemos todos los días abrir un kiosquito nuevo, una verdulería, porque la gente ya no sabe cómo reinventarse, porque lejos de hacer una modificación en seguridad social para abatir un punto del Producto Bruto Interno, que es más o menos lo que se esperaba, no fue acompañado con políticas públicas de generación de empleo decente. En la 10ª ronda de los consejos de salario todavía hay sindicatos que están peleando, ramas de actividad que están peleando por miserables aumentos salariales. Y atado a eso se votó la ley de personería jurídica para los sindicatos, que son los únicos perjudicados, porque las organizaciones patronales no tienen ninguna sanción si no cumplen con ese registro. Cayó también el artículo 17, la ultraactividad para los trabajadores que tienen que renegociar todo de nuevo si se les vence el convenio colectivo. Entonces, estamos ante una situación desesperante donde un gobierno avanza sobre la gran mayoría de la población y la gran mayoría de la población no acusa recibo de qué es lo que está pasando. Tenemos que reflexionar y tenemos que revertir esta situación de algún modo. Nosotros hemos decidido ir por este plebiscito que es de reforma constitucional, por supuesto, porque para eso son los plebiscitos, porque entendimos que había que dar un golpe certero a todo este atropello que he mencionado en la seguidilla de hechos que he ido nombrando, que han ido en contra de los derechos de la gente. Y hay que tomarlo en serio. ¿Por qué hay que tomarlo en serio? Porque este país tiene una rica tradición en participar de la democracia directa. Entonces acá, más allá de las valoraciones político-partidarias que se puedan hacer porque el gobierno es de un color determinado, es este gobierno el que impulsó esta reforma y no otro. Por eso estamos hablando de este, si no estaríamos hablando del otro. Sin embargo, también tenemos actores políticos del lado del Frente Amplio que están haciendo un poco de ruido con respecto a esta papeleta. Y nosotros lo único que le queremos pedir de forma sincera y haciendo una autocrítica es que pueden no estar de acuerdo con la decisión del movimiento sindical. Lo que nunca pueden estar es en contra de la democracia. Si creen que esto es un disparate, una aberración, falta de inteligencia, ignorancia política de parte nuestra, ignorancia técnica en la parte jurídica, bueno, que dejen que la gente decida. Y después vemos cómo sale toda esta redondilla. Porque sinceramente, en 27 años de ahorro individual, nosotros entendemos que las AFAP no pueden tener 22.000 millones de dólares en sus arcas
Cuando los jubilados cobran 50, 100, 300 pesos, el 60% de los jubilados por AFAP cobran menos de 1.900 pesos por mes. Eso quiere decir algo. El sistema fracasó, pero fracasó para los trabajadores, no para las financieras. ¿El nivel internacional del fracaso? Mirá, en el mundo hay 200 países. En el año 81 se empezaron a introducir estos modelos de ahorro mixto, que en algunos casos fueron 100% de ahorro individual, ni siquiera mixto, y de esos 200 países solamente en 30 pudieron ingresar con estos sistemas. 18 revirtieron esa situación. Nosotros todavía estamos en esta nebulosa, atrapados en el tiempo. Deberíamos de tratar de llegar a la población de manera tal de que defina si quiere o no quiere que la seguridad social, o sea, el ahorro de los trabajadores, sea mercantilizado. Porque, entre otras cosas, lo que las AFAP hacen es prestarle plata a emprendimientos de obras públicas. Por ejemplo, estas empresas que son de los peajes, que se dedican a hacer las rutas, la Corporación Vial, ha recibido un préstamo de la AFAP, por ejemplo. Y tú pasás por los peajes y no hay ningún trabajador asalariado. Es todo automático por computadora. Incluso si tú pasás y no tenés telepeaje, te cobran por SUSIBE el peaje, y si no lo pagás a 30 días te cobran recargo. Y ahí hay varias familias que se quedaron desempleadas. Entonces, con el dinero de los trabajadores, estamos eliminando puestos de trabajo. Es como ilógico pensarlo, pero es la realidad, y eso la gente debe saberlo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la papeleta es clara y contundente. Primero, en declarar a la seguridad social como derecho humano, recogido esto de otros documentos a nivel internacional, de organismos internacionales, para que quede en la Constitución. Lo otro que para nosotros es importante de rescatar es que el dinero de la gente que está en la FAP no va a quedar en un umbral en un manto de duda. Hoy la gente no sabe dónde está su dinero. Hoy sí que la gente no sabe dónde está su dinero. No sabe dónde está invertido, no sabe qué ganancia tiene, no sabe cuánta plata tiene, no sabe cuánto le van a pagar cuando se jubile si es que llega, porque al correrte 5 años más de trabajo, tú no sabes lo que te puede pasar mañana, sobre todo en la órbita pública donde te pueden despedir y no conseguir trabajo. Sin embargo, se crea la figura de fideicomiso, donde el Banco de Previsión Social es el encargado y el responsable de regularizar y de controlar esos dineros que deberían devolver al Banco de Previsión Social, y proponemos que otra persona pública sea la contraparte de ese fideicomiso. Entonces, si confiamos en las empresas públicas, como es también histórico de nuestro país, que los plebiscitos que se han hecho por las empresas públicas tienen su fuerza y tienen su connotación, porque son las únicas que dan garantías reales. Vamos a ir a un caso claro. Argentina revirtió la existencia de las AFJP hace años, pero lo hizo por ley. FAP, pero Argentina. Correcto. Lo hizo por voluntad política, ¿verdad? ¿Qué queremos nosotros? Que quede en la Constitución. Porque cuando cualquier gobierno, sea cual fuere el que venga posterior a este, decida nuevamente privatizar el dinero de los trabajadores, tenga que preguntarle a los trabajadores y a la masa de ciudadanos de este país. ¿Por qué motivo? Porque es más fácil aplicar una norma de menor jerarquía, o sea, una ley que la hace el Parlamento, a tener que hacer otro plebiscito que desestime esto. Pero recordar que la ley es circunstancial según las mayorías que haya de turno, con los gobiernos de turno que haya. Si queda en la Constitución, ya hay que plebiscitar nuevamente por cualquier arreglo que haya que hacer. Esa es nuestra intención, y por eso nos dicen populistas. Nosotros queremos garantizarle a las grandes mayorías una vejez digna, y nos dicen populistas. ¿Cómo se le puede ocurrir a un ciudadano de este país que el movimiento obrero quiere ir en contra de los derechos de la gente? Es casi
un insulto para nosotros recibir esas devoluciones. Sinceramente lo es, porque con toda sinceridad, desde el 2018 venimos planteando este tema como sindicato de la seguridad social, porque sabemos los problemas que tiene la gente. Sin ir más lejos, hay situaciones de vulnerabilidad que no están contemplados en ninguna política pública. Entonces, si ganamos este plebiscito, que para nosotros es totalmente válido, ahí sí vamos a poder tener un verdadero diálogo social, que es lo que plantea en sus bases programáticas el Frente Amplio. ¿Por qué lo decimos? Porque al tener tres pilares fundamentales en la Constitución, estamos marcando el eje a seguir para las políticas públicas que se apliquen luego en leyes de menor jerarquía. Y acá en la papeleta, si tuviste oportunidad de leerla, lo dice claramente. Flor. Que se legislará la materia, que se garantizará que ningún trabajador tenga pérdida o menoscabo con relación a las leyes que aplica el BPS, como por ejemplo la 16713 y la 18.395. Esas leyes son leyes jubilatorias del BPS, no son de la caja militar. Acá ningún sindicato está proponiendo mantener los privilegios de la caja militar. Acá se está hablando de que hay pensiones y jubilaciones que son muy bajas y de hambre y que eso tiene que cambiar. Eso es lo que se está planteando. Y que no se pueda ir a una prestación inferior a las que existieron antes de la ley 20.130. Eso es lo que se está planteando. Que si un trabajador queda sin empleo, discutamos cómo hacer para que la informática y el avance tecnológico, que desplazan permanentemente puestos de trabajo, tal vez tengan que aportar algo a la seguridad social. ¿Cómo hacemos para que el sector agroexportador, que paga apenas un 2% de impuestos contra un 15% que paga cualquier hijo de vecino, pueda contribuir un poquito más a la seguridad social cuando en estos últimos años han triplicado sus ganancias, en plena pandemia? Entonces, ¿por qué nos tratan de populistas? Nosotros lo que estamos diciendo es, hay riqueza, hay que repartirla mejor. Simplemente es eso. Dicho sea de paso, yo no leí la papeleta entera. ¿Por qué no la leí? Esa es la verdad de la milanesa. De cualquier manera, estuvo Leonot por acá y no dejó firma. Acerca que quiere venir. Firma no dejó papeleta, perdón. Por lo menos van 4 o 5 acá ya. Muy bien. La idea, un poco transmitirle a la gente, es que de acuerdo o no de acuerdo, hay que poner la firma, porque hay que habilitar que lo decida la gente. Será tarea de la conciencia de cada uno, vote al partido de gobierno que vote, si quiere o no que nuestros viejos sigan viviendo con 17.000 pesos, si quiere o no que gente que hace 40 años que trabaja tenga que trabajar 5 años más, si quiere o no que las AFAP se sigan llevando 3 millones de dólares por día sin hacer ningún tipo de esfuerzo, si quiere o no que a partir del 1 de diciembre todo el resto de las cajas que no son BPS pasen a este sistema. Habilitar, firmar esta papeleta no define nada. Lo que se define es en las elecciones de octubre de 2024, con el 50+1 de los votos habilitados. Entonces, si somos tan democráticos como decimos serlo, habilitemos la consulta popular y no miramos en costos políticos, estamos hablando de ganar o no ganar un gobierno, las repercusiones que pueda tener esta iniciativa, porque además no es la única, hay otros plebiscitos también en la vuelta. Yo no me voy a referir a los demás, pero sí quiero hacer hincapié en este, porque realmente la papeleta fue muy pensada, tiene algunos recortes, por supuesto, porque en realidad era bastante más específica, pero bueno, no se va en contra de los fondos, como el fondo de la construcción, como el fondo del metal, no se va en contra de las cajas de auxilio, al contrario, las preserva.
y abre la puerta para que se generen otros fondos de otras ramas de actividad. También la papeleta garantiza cuestiones como no solamente el hecho de que se lleve a plebiscito esto porque la gente lo defina, sino que se lleve a plebiscito para dar una mayor participación a la ciudadanía. Porque esto de la democracia representativa está bárbaro. Ahora, cuando un diputado o un senador que ganan más de 300.000 pesos y que por encima de los 236.000 pesos su 15% se lo guardan en el bolsillo porque el aporte es voluntario, critica a los sindicatos porque impulsamos, al PIT-CNT porque impulsamos un plebiscito para que un jubilado gane 2, 3, 4.000 pesos más, y la verdad que el comentario parece hasta mediocre, ¿no? Porque se está hablando desde un lugar donde la necesidad no existe. Cuando un gerente de una empresa que gana 1 millón de pesos, cuando un futbolista que tiene una carrera maravillosa, ¿no? Estamos hablando de los que ganan millones de dólares por día, se expresan en contra de las minorías más pobres, uno tiene que repensarse como sociedad, porque ¿qué les molestaría a ellos que un jubilado gane 4.000 pesos más? ¿Qué creen, que el jubilado se va a ir a Florianópolis con los 4.000 pesos de diferencia? No, tal vez lo que puede hacer es comer carne más seguido, o comer alguna fruta, o comprarse algún remedio que hoy está dejando de lado porque no le alcanza y porque en el hospital no lo consigue, porque también ahí hubo recortes. ¿Alguna duda que tengas al respecto de la papeleta, Néstor? No, nos queda un minutito, te estaba haciendo seña, como estás lejos Sí, de redondear. por eso te preguntaba, redondeo con esto. Redondeo diciendo que se necesitan 270.000 firmas, que el plazo límite para recabarlas es el 27 de abril del 2024, que la población se anime a informarse, porque no hay ninguna cuestión oscura detrás de la redacción de la misma, es solamente una iniciativa del campo popular en favor de las minorías más desvalidas, y que si queremos mejorar la calidad de vida de los niños, pensemos que en más del 40% de los hogares uruguayos hay una jubilación o una pensión que los está sosteniendo hoy día. Entonces, ¿Dónde se firma? Se firma en muchísimos lugares. En Montevideo hay mesas distribuidas por todo Montevideo, en el interior también. En cualquier sindicato van a encontrar una papeleta para firmar, en los plenarios departamentales. Y bueno, y en breve estaremos saliendo a hacer recorridas en modalidad de barriada, como hicimos en aquellas oportunidades de la juntada de firmas para la ley de urgente consideración. Karina Sosa, más que importante que haya participado, te agradezco mucho hacerte un lugar y un espacio para poder difundir estas propuestas. Gracias. Gracias a ustedes por siempre convocarme y perdón por tan poco de que recién hoy pude responder al llamado. Más vale tarde que nunca. Un abrazo. Te colmino, mirá cómo estoy hablando, te colmino. Sí. Así a mirar la columna de Carlos Viera, que habla sobre este tema casi todos los lunes, del punto de vista económico. Yo no lo miro en directo, pero lo miro a posteriori, porque realmente tengo que decirlo en público, porque se felicita en público, el maravilloso que están haciendo Notaro, Viera y Elías en todo este tema, de rebatir todos los argumentos que, a diferencia de otros actores sociales, profesionales de la misma carrera, están boicoteando la iniciativa del movimiento popular. Gracias nuevamente, un abrazo. Abrazo.